Crees que el banco es tu socio. Esta es la mentira más cara que jamás comprarás. Y lo compraste gratis, sin darte cuenta, la primera vez que un gerente te sonrió al otro lado de la mesa y te dijo que quería ayudarte a hacer realidad tus sueños. El banco no es tu socio. El banco es una máquina. Una máquina extraordinariamente eficiente, legalmente protegida y socialmente legitimada, cuya única función es extraer de usted lo más posible mientras lo mantiene convencido de que está recibiendo un favor. Piensa en eso por un segundo. El banco toma tu dinero. Préstalo a otras personas a un precio 10, 20, 30 veces mayor de lo que te paga por conservarlo. Utiliza la diferencia para sostener una estructura de edificios de cristal, salarios millonarios, bonos de fin de año y campañas publicitarias que te convencen de que todo eso es normal, natural, inevitable. Y lo más brillante de todo, te convenció de que lo necesitas más que él a ti. Esto no es capitalismo funcionando. Esta es la ingeniería del consentimiento a escala industrial. Milton Friedman pasó décadas argumentando que los mercados libres solo funcionan con información simétrica. Cuando una parte sabe mucho más que la otra, el resultado no es un mercado libre, es una exploración con apariencia de elección voluntaria. El banco sabe todo sobre tu dinero. Sepa cuánto tiene, cuánto gasta, cuándo está en números rojos, qué compra, cuándo es vulnerable. Sepa cuándo va a aceptar un préstamo incobrable porque necesita liquidez desesperadamente. Sabes cuándo vas a renovar una inversión sin cuestionarlo porque confías en el gestor. Tú, en cambio, sabes lo que el banco decide decirte. Esta es la asimetría que sostiene al sistema bancario. Y las 5 cosas que les voy a revelar hoy existen exactamente en ese espacio de oscuridad que el banco se cuida de no iluminar. El 70% de los brasileños que tienen algo de dinero ahorrado lo tienen en ahorros. 70%. Esto no es una coincidencia. Este es el resultado de décadas de marketing, de hábitos culturales, de recomendaciones entre padres e hijos, de una simplicidad conveniente y de un silencio muy cuidadoso sobre lo que realmente hace el ahorro con su dinero. Actualmente, el ahorro rinde alrededor del 6.17% anual, cuando la Selic está por debajo del 8.25%. Cuando la Selic está por encima de este valor, rinde el 70% de la Selic. ¿Parece razonable? ¿Parece seguro? Ahora pongamos la inflación encima. Si la inflación es del 5% y los ahorros rinden el 6%, usted ha ganado el 1% real. 1%. En todo un año de dinero ocioso, ganabas el equivalente a 10 reales por cada 1,000 ahorrados. Y si la inflación excede el rendimiento de los ahorros, lo que ha sucedido en varios años de la historia económica reciente, se ha perdido poder adquisitivo. El saldo aumentó nominalmente. Lo que puedes comprar con él ha caído. Eso no son ingresos. Es una ilusión de ingresos. He aquí el mecanismo que el banco no explica. Mientras tu dinero rinde un 1% real en ahorros, el banco utiliza ese mismo dinero para prestar mediante cheques especiales al 8% mensual. La diferencia entre lo que te paga a ti y lo que cobra a otros clientes es su beneficio, una ganancia basada enteramente en el dinero que depositaste. Eres el financista del negocio más rentable de tu ciudad y recibe la menor parte posible de esta operación. Cuando yo era joven, un hombre me mostró la cuenta de ahorros de su padre. 30 años de depósitos regulares, toda la vida laboral de un funcionario disciplinado. El saldo era respetable nominalmente. Pero cuando calculamos en qué se habría convertido ese dinero en cualquier instrumento de renta fija disponible en el mismo periodo, tesoro directo, CDB de un banco mediano, fondo de I, la diferencia fue de cientos de miles de reales. 30 años de disciplina financiera desperdiciados, no por pereza o irresponsabilidad, por falta de información que el banco nunca estuvo interesado en brindar. La tesorería Selic rinde el 100% de la Selic. Tiene la misma seguridad que los ahorros, o mayor, porque está garantizada por el gobierno federal. Tiene liquidez. Hay una inversión mínima de $1. ¿Por qué el banco no te dice esto primero? Porque tesoro directo no genera ingresos significativos para el banco. Ahorro sí. Así. Brutalmente simple. El banco te hizo un regalo, un límite automático, siempre disponible, sin solicitud, sin aprobación, sin burocracia. Necesitas dinero ahora y ya está ahí esperando. Se siente como generosidad. Parece que el banco confía en ti. El cheque especial es el producto financiero más rentable disponible en la banca minorista brasileña. Y es exactamente porque se siente como un favor que funciona tan bien. La tarifa promedio por sobregiro en Brasil es de alrededor del 8% mensual. El 8% mensual en interés compuesto equivale aproximadamente al 150% anual.
1,5% por año con el dinero que pediste prestado por unos días porque tu salario aún no ha bajado. Hagamos esto concreto. Utiliza 2,000 reales del cheque especial. Permanece en números rojos durante 20 días. Tu salario baja, tú reinicias. Parece inofensivo, parece que pagó poco. Pero si haces esto todos los meses, que es el patrón de comportamiento de la mayoría de las personas que utilizan un cheque especial, estás pagando una tasa anualizada del 150% sobre un uso recurrente del capital. Y el banco sabe exactamente lo que está pasando. El sistema está diseñado para que el uso del cheque especial sea automático, invisible, integrado en el flujo normal de la cuenta. No te das cuenta de que has pedido un préstamo. Te das cuenta de que utilizaste la cuenta normalmente. La distinción psicológica es enorme. La distinción financiera es devastadora. Esta es una guerra de desgaste en su forma más pura. No es una batalla grande y visible para la que puedas prepararte. Una erosión mensual continua de una porción de tu salario que va directamente al banco antes de que puedas usarla para cualquier cosa que te ayude a crecer. Vi gente perder el control de sus finanzas, no por grandes errores. Para usos de sobregiro pequeños, repetidos durante años, por una rutina de estar en números rojos durante 2, 3, 4 días cada mes, que parece trivial individualmente pero que representa, a lo largo de la vida, una transferencia de activos de sus bolsillos a la bóveda del banco que vale más de lo que pueden estimar. La solución no es sofisticada, es lo más sencillo posible, el fondo de emergencia. De 3 a 6 meses de gastos en un instrumento con liquidez inmediata e ingresos decentes eliminan por completo la necesidad de un sobregiro. Dejas de pagar el 150% anual por el crédito de emergencia y comienzas a recibir ingresos por el dinero que antes estaba en cero esperando tu próximo salario. La diferencia anual para una familia media puede ser de 3 a 8,000 reales. Dinero que hoy va al banco y que podría estar construyendo su riqueza. El banco no le sugerirá esto. ¿Por qué irías? Al resolver el problema, se elimina la fuente de ingresos más rentable que tiene en su cuenta. Fuiste al banco, el gerente lo llamó para hablar sobre el futuro, sobre inversiones, sobre la planificación. Tiene un producto que mostrarle, un fondo exclusivo, administrado por expertos, con una estrategia sofisticada. Tasa de administración del 2% anual, comisión de rentabilidad del 20% por superar el índice de referencia. Parece profesional, parece que estás invirtiendo como los grandes. Ahora desarmemos esto pieza por pieza. Una comisión de gestión del 2% al año parece poco, pero en una inversión a largo plazo, la comisión no se aplica a la ganancia, se carga sobre el activo total, cada año. Independientemente del resultado, si el fondo rinde el 10% bruto al año y cobra el 2% por la administración, le queda el 8%. Si rinde el 6%, lo que ocurre en muchos fondos conservadores administrados por grandes bancos, te queda el 4%. Y si el fondo pierde, usted seguirá pagando la comisión. A lo largo de 20 años, la diferencia entre un fondo con una comisión del 0,2%, como Tesoro Directo o un ETF, y uno con una comisión del 2% sobre el mismo rendimiento bruto es dramática. Estamos hablando de diferencias que llegan al 40-50% del patrimonio acumulado final. En números, la diferencia entre tener 500,000 y tener 300,000 jubilados, con los mismos aportes para el mismo periodo, por la única diferencia en la tasa. La tasa de administración es un peaje que se paga cada año por circular por una carretera por la que se podría circular sin peaje. Y la comisión de rendimiento es aún más perversa. El gestor cobra un 20% de beneficios por encima del índice de referencia cuando le va bien. Cuando algo sale mal, no te devuelve nada. Es una asimetría explícita. Uno soporta el 100% de las pérdidas y comparte las ganancias. El gestor solo tiene ventajas, nunca desventajas. Esto no es una asociación, es un contrato de servidumbre disfrazado de sofisticación financiera. Friedman habría dicho, y lo habría dicho, en términos más generales, que en cualquier transacción en la que una parte tiene toda la información y la otra paga por el privilegio de no tenerla, no hay mercado libre. Hay extracción organizada. ¿Qué hacer en su lugar? ETF, indexados, fondos indexados, Tesoro Directo, BDC de bancos medianos acogidos al FGC. Estos instrumentos tienen tasas entre 0 y 0,5% anual. Son tan seguros como los fondos bancarios. Muchas veces más rentable. El banco no te los ofrece porque su margen de beneficio es mínimo o nulo. El banco vive de las comisiones de los fondos que gestiona. El conflicto de intereses es absoluto y estructural. El gestor que le recomienda el fondo no es un consultor neutral. Es un vendedor con objetivos. Esto no es una conspiración. Está en los contratos que firmas sin leer. Aquí entramos en un territorio más inquietante, el territorio de la psicología. Tú,
¿Alguna vez te has preguntado por qué tu límite de sobregiro siempre aumenta cuando lo usas mucho? ¿Por qué te llama el banco ofreciéndote un crédito personal justo cuando acabas de tener un gran gasto y estás en apuros? ¿Por qué aparece la oferta de refinanciación cuando estás más estresado financieramente? No es una coincidencia, es análisis de datos. El banco tiene acceso a su historial completo de transacciones. Sabes cuando tu saldo cae por debajo de cierto nivel. Sepa cuándo comienza a utilizar su sobregiro con más frecuencia. Sepa cuándo ha pagado el mínimo en su tarjeta de crédito. Sabes cuándo llegó una gran factura que desequilibró el mes. Sepa cuándo está bajo presión. Y en ese preciso momento, el sistema activa la oferta. Crédito personal. Refinanciación. Aumento del límite. Préstamo consignado. Siempre envuelto en un lenguaje de alivio, de solución, de ayuda. Una decisión tomada bajo presión financiera es casi siempre la peor decisión. La investigación del comportamiento confirma lo que cualquiera que esté endeudado ya sabe de primera mano. Cuando estás desesperado por conseguir liquidez, aceptas condiciones que en un estado emocional estable nunca aceptarías. No calcula la tarifa total. Ves la cuota mensual y piensas, puede encajar. Tú firmas. Y el banco cuenta exactamente con eso. El precio del producto fue fijado para capturar el momento de vulnerabilidad. La tasa incluida en el crédito de conveniencia personal que el banco ofrece vía SMS a las 2 de la tarde cuando estás en números rojos está calculada para maximizar la extracción del cliente que no sabe negociar. Vi a un hombre, un funcionario, un salario estable, una persona responsable, caer en este ciclo. Comenzó con un préstamo personal para cubrir una emergencia médica, pagado en 24 cuotas. Al 10º mes llegó otra emergencia, otro crédito. Esta vez para cubrir el primer gasto y el nuevo juntos. Refinanciación con un plazo más largo, cuotas nominalmente más pequeñas y un costo total mucho mayor. En 4 años, pagó el equivalente a 2 salarios completos al año en intereses. No porque hayas gastado irresponsablemente, porque el sistema capturó el momento de vulnerabilidad con precisión quirúrgica y nunca lo soltó. Solo hay una defensa contra esto, y es la misma que mencioné antes, ahora con más urgencia. La reserva de emergencia no es un objetivo financiero opcional. Es la primera línea de defensa contra un sistema que monetiza tu fragilidad. Si bien no tienes reservas, estás negociando crédito en la posición más débil posible. Desesperado, sin alternativa, aceptando lo que ofrece el banco porque no tienes a dónde ir. Con Reserve nunca necesitarás crédito de emergencia. Y cuando finalmente necesitas crédito por algo planeado, negocias desde una posición de fuerza, porque puedes decir que no. La capacidad de decir no es el mayor poder que se puede tener frente a cualquier institución financiera. Esto es lo más importante, y es el que te parecerá más radical, hasta que lo piensas durante 30 segundos, y te das cuenta de que es solo la consecuencia lógica de todo lo que ya hemos visto. El banco es más rentable cuando sus clientes no están informados financieramente. No estoy imputando malicia individual a ningún empleado. Estoy describiendo un incentivo estructural que produce resultados muy específicos. Cuando no comprende la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva, acepta productos más caros. Cuando no sabes cómo calcular el coste total de la financiación, solo miras la cuota. Cuando no sabes qué es un CDB o un ETF, te quedas en el fondo del banco. Cuando no sabes negociar una deuda, pagas la cantidad que te pide el banco. Cada laguna en su conocimiento financiero vale dinero para el banco, y el banco no tiene ningún incentivo para cerrar estas brechas. De lo contrario, la complejidad de los productos es conveniente, el lenguaje técnico de los contratos es conveniente, el número de páginas en letra pequeña es conveniente. El hecho de que pueda contratar en el momento pero necesite tiempo para comprender lo que ha contratado es conveniente. Esto es lo que Friedman llamaría fallo del mercado. No debido al funcionamiento del mercado, sino a la falta de condiciones para que funcione bien. Un mercado libre presupone consumidores informados. Un mercado con consumidores sistemáticamente desinformados siempre favorece al lado que tiene la información. Y el banco tiene la información. Hay una encuesta de Febraban, la propia Federación de Bancos, que mostró que la mayoría de los brasileños no saben calcular correctamente el costo total del financiamiento. No se pueden comparar dos ofertas de crédito con condiciones diferentes. No sabes qué es el CET, coste total efectivo, aunque es una información legalmente obligatoria en todos los contratos de crédito. El banco lo sabe. Viva según ello. La respuesta no es la ira o la indignación políticamente convenientes. La respuesta es conocimiento. Es la decisión de entender los instrumentos que utilizas. Lea el CET antes de firmar, para comparar el costo real y no la cuota. Conocer la diferencia entre rentabilidad bruta y neta. Desde preguntarle al gerente, ¿cuál es la alternativa más barata para mí? Y observe la vacilación antes de responder. No es necesario convertirse en economista.
Necesita conocimientos financieros básicos, del tipo que el banco no le ofrece y que, una vez adquirido, cambia por completo el lugar donde se sienta en esa mesa. El banco tiene un cliente ideal, no es el deudor crónico el que nunca paga. No son los ricos los que no necesitan crédito. Es el cliente el que está ligeramente endeudado, ligeramente insatisfecho con sus ingresos, ligeramente ansioso por el futuro, pero lo suficientemente estable como para cumplir sus compromisos y lo suficientemente desinformado como para no cuestionar las condiciones. Este cliente utiliza el sobregiro unos días al mes. El crédito personal se renueva cada 2 o 3 años. Su tarjeta de crédito está cerca del límite y eventualmente paga el mínimo. Tienes inversiones en ahorros o en el fondo bancario. Aparece en la agencia una vez al año cuando el gerente lo llama para revisar la cartera, lo que en la práctica significa migrar a un producto con una tarifa más alta. Este cliente es el hámster de la rueda. Produce ingresos constantes para el banco con la misma regularidad con la que el banco le produce una sensación de normalidad, y el sistema está calibrado para mantener este equilibrio. No tan apretado como para romperte y dejar de pagar, no tan flexible como para acumular capital real y empezar a necesitar menos productos del banco. Este equilibrio tiene un nombre en el mundo financiero. Se llama relación de largo plazo con los clientes. El banco te ha querido durante décadas, quiere a sus hijos más tarde, quiere que mueras siendo todavía cliente, preferiblemente con un seguro de vida bancario que te dé otra comisión. Esto no es perversidad, es un modelo de negocio. Pero reconocer el modelo de negocio tal como es, una máquina de extracción de valor para el cliente, cambia por completo la forma en que se comporta dentro de él. No se puede salir completamente del sistema bancario, no es práctico, tal vez no sea posible, pero es posible que dejes de ser el cliente ideal. Puedes dejar de utilizar los productos más rentables para el banco y empezar a utilizar los que te funcionen. Puede crear fricción deliberada, el buen tipo de fricción entre sus impulsos financieros y sus decisiones financieras reales. Podría ser el cliente que el banco quiere retener, pero retenerlo cuesta más de lo que genera. Hay una imagen que utilizo para contrastar dos posibles destinos financieros. La bola de nieve comienza siendo pequeña, ridículamente pequeño. Lo miras y piensas que no va a ninguna parte. Pero ella está en movimiento, y el movimiento recoge material, y el material añade peso. Y el peso aumenta la fuerza de recolección. Y en algún momento, que parece surgir de la nada, pero que ha sido construido pacientemente, la bola de nieve tiene su propia velocidad y masa. Ella ya no necesita que la presiones, rueda solo. Este es un capital bien estructurado, pequeño al principio, casi invisible, construido consistentemente con el tiempo, y luego, en un punto que las matemáticas del interés compuesto determinan con precisión, comienza a generar más de lo que puedes gastar. El dinero funciona. Tú eliges si quieres trabajar. La otra imagen es la arena en el fondo del mar. Tiras arena al mar. Ella se hunde, ella se pierde. No crea estructura, no crea volumen, no se acumula sobre nada que puedas usar. Es trabajo que no se convierte en capital. Es un esfuerzo que el sistema convierte en beneficio ajeno y te devuelve a una sensación de normalidad. La mayoría de las personas que dependen enteramente del sistema bancario están tirando arena al mar. Trabaja, cobra, paga al banco, vuelve a pagar al banco, cobra, trabaja más. El saldo promedio al final de cada mes es cercano a cero. La equidad crece a una fracción de lo que podría. Y el banco reporta otra cuarta parte de ganancias históricas. El punto de inflexión entre estos dos destinos no es una cifra de ingresos, no es un nivel de entrenamiento, no es una clase social de origen, es una decisión conductual, tomada en un momento concreto, reforzada con coherencia. La decisión es sencilla de enunciar y difícil de mantener. Dejar de financiar el banco con ignorancia e impulso y empezar a financiar tus propios activos con conocimiento y disciplina. Sencillo de decir, incómodo de hacer. Pero las matemáticas que resultan de esto a lo largo de 10, 15, 20 años son tan claras, tan implacables, tan a favor de quien toma esa decisión, que el único argumento racional para no tomarla es la incredulidad de que sea posible para usted. Esta incredulidad, por cierto, es lo último que el banco quiere que usted supere. No voy a terminar este guión con teoría. Terminaré con una secuencia de acciones, en el orden en que deben realizarse, sin romanticismo sobre el proceso. Primero, calcula exactamente cuánto estás pagando en comisiones e intereses al mes. Agregue el cheque especial, tarjeta de crédito, crédito personal, financiamiento, tarifa de fondo. Pon ese número en una hoja de papel. Míralo. Sin excusa, sin contexto, lo que suaviza. Este número es el costo que le estás pagando al banco por el privilegio de no haber planificado con anticipación. Segundo,
Construya su fondo de emergencia antes que cualquier otro objetivo financiero. No antes de pagar la deuda costosa, pague primero la deuda costosa, porque ninguna inversión rinde más de lo que ahorra al eliminar los intereses de sobregiro. Pero inmediatamente después, antes de cualquier inversión, antes de cualquier consumo no esencial, acumular 3 meses de gastos en la tesorería CELIC o CDB de liquidez diaria. Esta reserva elimina la vulnerabilidad que monetiza el banco. Tercero, migrar las inversiones hacia instrumentos de bajas tasas. Tesoro directo, ETF, CDB de bancos digitales que compiten por la rentabilidad. No es necesario hacer todo a la vez. Pero cada real que sale del ahorro y va a un instrumento con menor tasa y mayor rendimiento, es un real que deja de financiar al banco y pasa a financiarte a ti. Cuarto, aprender CET, costo efectivo total. Es el único número que importa cuando analizas cualquier producto crediticio. No es la tarifa mensual anunciada, no la cuota. El CET incluye todos los costos, tarifas, seguro obligatorio, IOF, y le brinda el costo real anualizado del producto. Con este número podrás comparar cualquier oferta de crédito de cualquier banco y tomar la decisión más racional posible. Quinto, diversificar las instituciones financieras. El banco tradicional que tiene tu cuenta corriente no necesita ser el banco que administra tus inversiones, no necesita ser el banco donde pides crédito cuando lo necesitas, no necesita ser el banco donde tienes tu tarjeta de crédito. Fintech de inversión. Banco digital para cuenta corriente sin comisiones. Broker independiente de tesorería y bolsa. Cada servicio en el lugar donde mejor se presta, no en el lugar donde el banco agrupa todo para su propia conveniencia. Esta fragmentación parece laboriosa. Pero la diferencia de coste y rendimiento a lo largo del tiempo justifica el trabajo con un margen que no ignorarás a la hora de calcular. Bloque 10. Lo último, ha llegado el momento. Escuchaste las 5 cosas. Entiendes el mecanismo. Usted ha reconocido, hasta cierto punto, su propia posición en este sistema. Ahora viene la parte que la mayoría del contenido financiero evita, porque es incómodo y no genera me gusta. La responsabilidad. El banco no cambiará. No porque las personas que trabajan en ello sean monstruos, porque el modelo de negocio es rentable tal y como es, y ninguna institución abandona voluntariamente un modelo rentable. No hay ningún incentivo para esto. El gobierno no lo resolverá. Hay regulación. Existen límites legales para algunas tarifas. Existe legislación de protección al consumidor. Y, sin embargo, el diferencial bancario brasileño ha sido uno de los mayores del mundo durante décadas. La regulación no cambió lo esencial. La única variable en esta ecuación que controlas es tu comportamiento. Y su comportamiento hoy, ahora, no más tarde, no cuando las condiciones sean mejores, no cuando su salario aumente, no cuando sus deudas disminuyan un poco, determina lo que la ecuación producirá para usted durante los próximos 10, 20 o 30 años. Friedman dijo que la libertad y la responsabilidad son inseparables, que no hay manera de reclamar uno sin aceptar el otro. Se puede quejarse del sistema bancario, y la queja es justa, el diagnóstico es correcto. Pero quejarse sin cambiar el comportamiento es el ejercicio más inútil posible. Es gastar energía para lograr un retorno cero. El cambio de comportamiento que describimos aquí no requiere altos ingresos, no requiere formación universitaria, no requiere acceso privilegiado a información costosa. Requiere conocimientos básicos que estén disponibles y una decisión para actuar en consecuencia. 2 opciones, no 3. No 5. 2. Cierras este video, sientes el fugaz impulso de hacer algo, y en 72 horas estás en el mismo patrón que antes. El banco sigue beneficiándose de sus ahorros, de su sobregiro, de su tasa de fondo, de su crédito de emergencia, de su desinformación. Este es el resultado más probable, estadísticamente. Aquí es donde apunta la inercia. ¿O tratas lo que aprendiste hoy como el comienzo de un cambio real? Abres la declaración esta noche. Calculas el coste de las tarifas que estás pagando. Lo que hay en ahorros lo transfieres mañana a la tesorería CELIC. Cancela su sobregiro y comienza a construir su reserva. Haces una cosa pequeña y concreta hoy, y luego haces la siguiente la semana siguiente. No tiene por qué ser todo a la vez. Tiene que empezar ahora. El sistema bancario es la bestia de carga mejor administrada que ha producido la economía moderna. Lleva peso sin quejarse, produce ganancias sin falta y funciona mejor cuando los bueyes no entienden hacia dónde van. Ya no tienes que ser el buey. Pero esa es una decisión que solo tú puedes tomar, y es necesario tomarlo hoy. No porque mañana sea dramáticamente demasiado tarde, sino porque cada día de retraso es un día de intereses pagados al banco que deberían aumentar en el futuro. Sus bienes
Cada día es una elección. Te acaban de decir lo que estás eligiendo. Lo que hagas con él depende totalmente de ti y enteramente tu poder.